El screening de las semanas 11 a 13.6 es el screening del primer trimestre del embarazo. Este estudio es clave en la evaluación del desarrollo anatómico fetal y se realiza entre las semanas 11 y 13.6. No solo que sirve para confirmar la viabilidad fetal, sino que también permite una evaluación detallada del desarrollo anatómico y estructural del feto, que si lo correlacionamos con la biometría y los marcadores ecográficos, nos sirve para un correcto cribado de anomalías genéticas. Gracias a los avances de la imagenología con tecnología inteligente, hoy es posible un análisis más preciso del desarrollo estructural fetal. Los médicos y pacientes debemos comprender claramente la anatomía fetal desde inicio, ya que esto es la clave para un embarazo saludable. ¿Para qué nos sirve? Para confirmar la viabilidad fetal, el cálculo preciso de la edad gestacional, el diagnóstico precoz de anomalías mayores del feto y la detección de embarazos múltiples es el mejor momento para poder identificar la periodicidad. Está indicado en mujeres que han tenido antecedentes con anomalías anatómicas y cariotípicas fetales, sospecha de anomalías fetales, edad materna avanzada sobre los 35 años y que presenten comorbilidades como diabetes e hipertensión arterial. Aquellas pacientes que tienen marcadores bioquímicos anormales, principalmente relacionadas a la beta-HCG y al PAPA. En aquellas pacientes que han recibido una reproducción asistida y finalmente aquellos pacientes que tienen un ultrasonido estándar, el mismo que reporta algún dato de duda. Vamos a iniciar con las medidas para el cálculo de la edad gestacional en las semanas 11 a 13.6. La medida más utilizada es el CRL o longitud cráneo-rabadilla. Se llama también longitud cefalocaudal en óvulo. Se lo debe realizar en la línea media de todo el embrión o el feto y que esté el feto orientado horizontalmente en la pantalla. El feto debe estar en posición neutra, que lo identificamos por esta pequeña cantidad de líquido por debajo del mentón. El feto no debe estar ni flexionado ni hiperextendido. Esto es un error. Estamos haciendo una longitud cráneo-rabadilla con un feto que está hiperflexionado. La pantalla debe estar lleno con todo lo que es la longitud del feto. Este diámetro es el de mayor precisión, tiene una variabilidad mínima de 3 a 5 días. Las mediciones longitudinales son el mejor predictor de edad gestacional en el primer trimestre. ¿Cómo medir? En un corte longitudinal del embrión o del feto en posición neutra y debe ser desde el vértice hasta el sano. También se pueden realizar otras medidas a nivel de la cabeza, a nivel del abdomen y en la longitud femoral. Eh, a nivel de la cabeza, no es aconsejable en el primer trimestre del embarazo, ya que la medida del diámetro biparietal y la circunferencia cefálica eh, son o están sujetos a una alta variabilidad, porque la cabeza del feto todavía está en desarrollo y puede verse afectada por por factores biomecánicos como son la compresión del útero y la posición fetal. Hay que tener presente que el crecimiento del cerebro a esta edad es acelerado y el encéfalo se expande rápidamente y no hay una relación estable entre el diámetro biparietal y la edad gestacional, como ocurre en el segundo trimestre del embarazo. Los diámetros de la cabeza sirven a partir de las 14 semanas. En conclusión, en la semana 11 a 13.6, el CRL sigue siendo la referencia principal para el cálculo de edad gestacional y la cabeza se mide más por evaluación de la estructura anatómica que para la datación de la edad gestacional. Vamos a entrar a un punto significativo y el más claro y de mayor interés en estas semanas de embarazo, los marcadores ecográficos del primer trimestre, que son estos cuatro: translucencia bucal, hueso nasal, el ductus venoso y el reflujo tricuspidio. Nos permiten identificar aquellas pacientes con riesgo de aneuploidías, cardiopatías congénitas y otras anomalías fetales. Su uso permite estratificar el riesgo fetal y en muchos casos evitar pruebas invasivas innecesarias. Vamos a ir identificando cada uno de estos factores. La translucencia nucal es la imagen ecográfica del líquido subcutáneo a nivel de la parte posterior del cuello. Es el marcador ecográfico más importante en el cribado del primer trimestre del embarazo y nos permite detectar aneuploidías, defectos cardíacos congénitos y otras malformaciones fetales.
En la sensibilidad y especificidad es alto para la trisomía 21 de un 70%, pero puede llegar a más del 80% en las trisomías 18 y 13. También es útil en aquellos pacientes que sin tener cromosomopatías tengan malformaciones o defectos cardíacos congénitos. Y esto también lo podemos encontrar anomalías cardíacas en el síndrome de Noonan y en el síndrome de Turner. El cálculo de riesgo combinado, es decir, que es la suma de la translucencia nucal sumado a otros marcadores del primer trimestre, más la edad materna y más las alteraciones de la beta-HCG y del PAPA, mejoran la detección de las aneuploidías sin necesidad de pruebas invasivas. ¿Cómo se mide en la translucencia nucal? En un corte longitudinal medio del feto en posición neutra. Hay que ampliar la imagen lo suficiente que solo nos permita ver la cabeza y la parte superior del tórax que ocupen la mayor cantidad de pantalla. El equipo debe estar calibrado correctamente y debemos medir desde el borde interno de la piel hasta el borde externo de la nuca. Hay que tomar por lo menos 3 mediciones como valores de referencia. El hueso nasal. La evaluación del hueso nasal es un marcador ecográfico importante, clave, igual del cribado del primer trimestre del embarazo, especialmente para detectar aneuploidías, en especial la trisomía 21. El hueso nasal en las trisomías no es visible, o es pequeño o está ausente. Lo importante es identificar claramente que la nariz tiene 3 líneas, una superior, que es la piel, otra inferior, que es el hueso nasal, y finalmente la punta de la nariz. El hueso nasal está ausente en el 60-70% de los fetos con trisomía 21 y en el 50% en los fetos con trisomía 18 y en el 30% de los fetos con trisomía 13. Se debe visualizar en el corte sagital estrictamente. El siguiente marcador es el ductus venoso. Es un marcador Doppler clave en el screening del primer trimestre, especialmente en la evaluación del riesgo de aneuploidías y defectos cardíacos congénitos. En las trisomías 21, 18 y 13, en la alta asociación con una onda anormal del ductus venoso es la rutina. Un flujo anormal del ductus venoso aumenta la sospecha de defectos cardíacos mayores, incluso en fetos euploides. Una translucencia nucal aumentada y un ductus venoso alterado, el riesgo de aneuploidía es alto. En cambio, cuando hay una translucencia nucal normal y el ductus venoso está alterado, es un riesgo intermedio. Pero si ambos marcadores, la translucencia nucal y el ductus venoso, son normales, el riesgo es bajo. ¿Cómo interpretamos el Doppler del ductus venoso? Aquí tenemos algunos ductus venosos en el que podemos identificar estas imágenes, estos picos que nos dan la imagen como el del lomo de un camello. Pico sistólico, pico diastólico, contracción que corresponde a la ondada. En la contracción es donde tiene que estar centrada nuestra atención, puesto que tiene que estar separado de la línea de base. Cuando se aproxima más la línea o la contracción, el riesgo de alteración del ductus es mayor. Más aún si la contracción es profunda y la onda sobrepasa la línea de base. La ausencia o la inversión de onda es un indicador de alto riesgo para trisomías y para cardiopatías. El siguiente marcador es el reflujo tricuspídeo. Se debe, para empezar, debemos realizar un corte de 4 cámaras para evidenciar flujo retrógrado. En este corte, ya sea en blanco y negro o sea en flujo color, podemos nosotros evidenciar un reflujo y que se traduce por el aliasing que produce el reflujo tricuspídeo. Puede ser un marcador de trisomía 21 si se asocia a otros hallazgos ecográficos. Su presencia debe confirmarse en una ecocardio del segundo trimestre. Un reflujo leve o aislado puede ser transitorio y no siempre indica
patología. ¿Cómo se mide correctamente el reflujo tricuspidio? Se utiliza el Doppler pulsado sobre el lado derecho del corazón a nivel de la unión auriculoventricular, que es la válvula tricúspide, y debe abarcar toda la válvula sin invadir la aorta ni el conducto venoso. Se considera reflujo tricuspidio si la velocidad de flujo retrógrado está por encima de los 60 centímetros por segundo. Finalmente, la valoración del screening entre las semanas 13 y 13.6 está el tamizaje anatómico, llamado también estudio morfológico fetal del primer trimestre o ultrasonido estructural. Este estudio es clave en la valoración del primer trimestre. La ecografía solamente está completa cuando nosotros hemos logrado visualizar la evaluación detallada del desarrollo anatómico fetal. En consecuencia, el estudio anatómico más la biometría y los marcadores ecográficos son esenciales para el cribado de anomalías genéticas. Gracias a los avances de la imagenología y con tecnología inteligente, hoy es posible el análisis más preciso del desarrollo estructural en esta etapa. Vamos a ir haciendo un análisis por sistemas. A nivel de la cabeza, no pueden faltar tres cortes: un transventricular, un transtalámico y un transcerebeloso. Lo importante es identificar la línea interhemisférica, las estructuras óseas hacia lateral, hiperecogénicas y hacia la parte anterior y posterior con menor ecogenicidad. Identificar el tálamo, a veces se puede visualizar el tercer ventrículo, y acá el cerebelo y lo que sería el cuarto ventrículo y la cisterna magna. A nivel de la cara y del cuello, tenemos que identificar los ojos o las órbitas con sus respectivos cristalinos. El triángulo retronasal, tanto en el corte coronal cuanto en el corte sagital. Y el estudio también nos permite hacer una buena evaluación del perfil fetal que va desde la frente, la punta de la nariz, el labio superior, el labio inferior y el maxilar inferior. También es posible valorar lo que es el maxilar superior, el paladar duro, principalmente para ver su integridad. A nivel del cuello es importante porque se puede evidenciar la presencia de tumores. El pliegue nucal se lo valora en este corte y el perfil debe incluir la mandíbula. La columna debe evaluarse de manera cuidadosa y exhaustiva, principalmente el corte sagital, que nos permita ver la estructura ósea y la piel. El estudio queda incompleto el rato que no tenemos los cortes transversales y los cortes coronales. Hay que tener cuidado de que nos permita ver todo el recorrido del rayo. A nivel abdominal, se deben realizar tres cortes. Uno a nivel del estómago, otro a nivel donde están las sombras renales y otro a nivel bajo, o sea, cuando logramos ver la vejiga y las arterias umbilicales que lo contornean. El estómago debe estar presente y está en el lado izquierdo. Es importante en esta evaluación que nosotros logremos identificar y ver a nivel de la pared anterior el cordón umbilical, ver la inserción normal del cordón para de esta manera descartar defectos de la pared abdominal. El estudio no puede terminar sin antes nosotros identificar las extremidades, visualizar los tres segmentos: el segmento proximal, el segmento medio y los segmentos distales. Tanto para las extremidades superiores, que comienza en el hombro, vamos al codo, al antebrazo y termina en las manos. Y en las piernas exactamente igual, lo que sería la articulación de la cadera, el fémur, las articulaciones de la rodilla, la pierna y los pies, teniendo el cuidado de que en manos y pies la orientación sea normal. Finalmente, la placenta. La placenta es un órgano clave en el embarazo
y su evaluación temprana entre las semanas 11 y 13.6 permite identificar factores de riesgo materno-fetales. Aquí tendremos presente de ver la ubicación de la placenta, la localización, si es anterior, posterior, púndica, lateral, y qué relación tiene con el cuello uterino a fin de diagnosticar implantación baja o placenta previa. El grosor de la placenta en estas semanas de gestación está entre 10 y 20 milímetros. Es de aspecto homogéneo y las superficies coriónica y la coriónica y la basal generalmente son completamente lisas. Hablamos de una placenta gruesa cuando mide más de 4 centímetros y es clara sospecha de patología como mola hidatiforme. En conclusión, la zoonoembriología ha evolucionado la evaluación temprana del desarrollo fetal, permitiendo la detección de anomalías estructurales y cromosómicas desde el primer trimestre. El análisis detallado de marcadores ecográficos como el ductus venoso, hueso nasal, translucencia nucal y reflujo tricuspidio optimiza la identificación de riesgos. La integración de todas estas herramientas son claves para un diagnóstico preciso y oportuno, impactando positivamente en la salud materno-fetal. En esta conferencia hemos abordado aspectos importantes, claves en la evaluación del primer trimestre del embarazo desde una perspectiva ecográfica, destacando la importancia de la datación de la edad gestacional, el cribado de aneuploidías y la evaluación placentaria, sin dejar de insistir que el desarrollo morfológico fetal es uno de los elementos claves en la valoración en esta etapa de gestación.